Muy buenos días, buenas tardes o incluso buenas noches, depende de donde cada uno esté eh, y en qué situación esté. Entonces, vamos a ver. Voy a hacer una... Bueno, siguiendo un poco la presentación que ha hecho Gerardo, es verdad que, bueno, nosotros, José Francisco y yo, vamos a hablar de la parte de la gestión y estamos en un mundo, vamos, estamos aquí tratando pues de explorar un poco pues cuáles son podríamos decir, pues las ideas que van poco a poco a ir calando en todo lo que sería la parte de la gestión, ¿no? Y desde la perspectiva cuántica. Entonces, para eso, eh, una manera bueno, con la que quería hoy empezar es, a partir de las palabras clave con las que terminamos la sesión anterior, pues ver un poco cómo enlazamos esto bueno, pues con la temática de hoy, ¿no? De la gestión. Entonces, bueno, pues la semana hace justo 7 días, pues tanto Germán como Griselda pues nos dieron dos conferencias súper nutridas, ¿no? De una más tecnológica, otra más por la vía emocional y, y especialmente pues también afectiva. Y bueno, pues algunas palabras clave recogidas pues era atención, emociones, experiencia inmersiva, tecnología cuántica, fronteras borrosas, inteligencia artificial, imaginación, cultura creativa. Bueno, pues he hecho un pequeño experimento y le he dicho, el propio ordenador, con la tecnología digital, el ordenador, pues con estas palabras se describe cómo trabaja, ¿no? Un ordenador digital. Dice, yo como un ordenador convencional, mi procesamiento de datos es lineal. La atención la mido a través de patrones de clics, tiempo de pantalla, las emociones, variables complejas, que analizo estadísticamente. Intento simular una experiencia inmersiva, con gráficos, alta resolución, sonido envolvente, pero bueno, sin el potencial de la tecnología cuántica. Para mí, las fronteras borrosas son desafíos algorítmicos, ¿no? Se trabaja con algoritmos. Mi inteligencia artificial aprende de conjuntos de datos que ayudan a potenciar la imaginación de los usuarios, fomentando una cultura creativa a través de herramientas y plataformas digitales. Ahora el discurso simulamos que lo hace un ordenador cuántico. Dice, soy un ordenador cuántico, proceso realidades. Mi algoritmo percibe la atención humana como flujos de datos complejos, donde las emociones son variables cuánticas entrelazadas. Construyo una experiencia inmersiva que trasciende lo convencional, habilitada por la tecnología cuántica que soy. Las fronteras borrosas entre lo tangible y lo simulado colapsan bajo mi cómputo. Mi inteligencia artificial no solo aprende, sino que co-crea, potenciando una imaginación colectiva. Emergemos en una cultura creativa donde las posibilidades son exponenciales. Mi existencia redefine vuestra realidad. Bueno, yo creo que esto podría ser una conversación entre un ordenador cuántico y un ordenador con la tecnología que ahora disponemos. En la tecnología digital nos basamos en bits, información que está en forma de ceros y unos, procesamiento lineal. Por hacer un resumen, cada vez se trabaja más pues, en la alta resolución, en gráficos, en sonidos cada vez pues, más reales, que nos permitan esa inmersión cada vez más real. Las fronteras borrosas pues, son todavía desafíos algorítmicos, ¿no? Que pues, son un reto, ¿no? Todavía pues, para lo que sería la tecnología digital que funciona con ceros y unos, ¿no? La inteligencia artificial, pues básicamente es tratamiento de datos, aprende patrones y todos esos patrones pues nos ayudan, nos estimulan, porque cuando vemos que pues bueno, pues cómo trabaja, ¿no? Realmente con la inteligencia artificial, básicamente es que el ordenador conoce nuestro idioma, con lo cual para nosotros es más fácil hablar con el ordenador. Antes de la inteligencia artificial,
pues también necesitábamos traductores, ¿no?, del idioma, que eran los programadores, que todavía, por supuesto, existen y seguirán muchos años. Pero ahora se nos facilita ese diálogo, ¿no? Pero se sigue trabajando en conjuntos de datos, ¿no? Limitaciones, pues la velocidad del procesamiento de bits, básicamente. Por otro lado, tenemos lo que se llama la tecnología cuántica, que se basa en qubits, que aquí, pues lo curioso, y posiblemente sea, yo creo que casi sería lo que explica todo lo que hoy voy a hablar, es que no solamente hay ceros y unos, sino que además hay una superposición de ambos simultáneamente. Es decir, que las cosas pueden ser 0 y 1 a la vez. Y esto cambia, nos puede cambiar la forma de entender la realidad, ¿no? Bien, fijas, cuando se habla de experiencia inmersiva ya se trasciende lo convencional, se fusiona lo real y lo virtual, ¿no? Algo que lógicamente ya nos empieza esas fronteras borrosas, ¿no?, entre lo tangible y lo simulado. Es algo que se acepta como parte, ¿no? A veces la tecnología digital es o se queda en el 0 o pasa al 1, es o no es, ¿no? Es una cosa o es otra. Aquí no. Aquí las cosas pueden ser las dos cosas a la vez. O sea, A y B puede ser a la vez. Eso que decimos a veces, ¿no? O es blanco o es negro. Pues no, para aquí puede ser blanco y negro a la vez, ¿no? Entonces ya, claro, todo esto ya empieza a chocarnos un poco, ¿no? La inteligencia artificial, además de aprender, co-crea, potencia esa imaginación colectiva, ¿no? Bueno, lógicamente aquí tenemos una capacidad exponencial para resolver, ¿no?, problemas que los ordenadores clásicos pues tienen más dificultades. Pues como ya sabréis, pues hay grandes empresas tecnológicas, las grandes fundamentalmente ya están trabajando con ordenadores cuánticos. Muy pocas universidades y centros de investigación todavía tienen los ordenadores cuánticos. Es algo que está entrando poco a poco y sí que los resultados que están dando son asombrosos. O sea, ahora mismo la capacidad que tiene de resolver problemas es a unos niveles espectaculares, ¿no? Porque no solamente, o sea, ese añadido, ¿no?, eso de que no sea solo 0 o 1, sino el que sea 0 y 1 a la vez, más el procesamiento en paralelo de todos estos procesos, eso está haciendo que la forma de trabajar y de resolver problemas sea exponencial. Bueno, si nos acercamos un poco a lo que es la gestión de empresas. Bueno, yo desde prácticamente cuando empecé a investigar, pues lo primero que hice fue ver un poco lo que sería los atributos básicos que hacían que las personas pues se decidieran por un tipo de vino u otro, ¿no? Porque el vino tinto, por ejemplo, pues siempre hemos pensado y pensamos que lógicamente tiene unas propiedades organolépticas que son clave, que si el color, el sabor, el aroma y todo eso, pero realmente cuando uno va a comprar, pues es muy difícil. El proceso por el que decidimos no es tan lineal, no es tan fácil de explicar, ¿no? Realmente identificamos más de 20 atributos diferentes y cuando uno pues iba preguntando a las personas, cuesta mucho decir por qué se decide por un tipo de vino y no por otro. De todos modos, esto es un tema que creo que va a desarrollar mi compañero José Francisco, lo que es más, está especializado en tema de marketing digital y en comportamiento del consumidor, lo explicará mejor. Yo solamente hablo de que hace unos años, pues realmente cuando se originaron, se pasó de lo que era el mundo artesanal al mundo empresarial, los grupos de interés más importantes pues siempre se consideraron que eran los clientes y los socios. Los socios aportaban ese capital permitía la producción en serie, producción masiva, se abarataban costes y todo eso pues ampliaba los mercados, ¿no? Poco a poco todo esto se ha ido complicando. Hoy en día hablar de una organización y solo pensar en el cliente es una ilusión. Puede que puedas ofrecer lo mejor que nadie ofrece del mundo y no vender nada. Al igual que tener todo el capital y la capacidad de gestión y la capacidad de crear negocios, pero que luego pues no encajen, no conecten,
con la sociedad, pues tampoco te ayuda mucho. En día estamos añadiendo cada vez más conceptos, estamos añadiendo, esto es lo que estamos hablando ahora, pues de la gestión de los grupos de interés, que cada vez son más. Aquí hay una representación de algunos de ellos. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la flexibilidad, el liderazgo, desde lo que sería la gestión cuántica, pero para esto me voy a basar en algo que ha sucedido recientemente aquí en Alicante, ¿no? En la ciudad en la que vivo. Bueno, lo que vemos en la esquina superior izquierda es una hoguera. En concreto fue premiada este año, el primer premio se llevó. El diseño de esa hoguera lleva varios meses, ¿no? El pensar, la idea, lo que se va a hacer. El taller trabaja entre 4 y 6 semanas. Se instala en una noche y bueno, y se remata luego pues en el día, pues fijaros, entre el 20 y el 21 de junio, ¿no? O sea, se empieza a las 00 de lo que sería el 21. Eso está expuesto en las calles hasta la noche del 24 a las 12 y a partir de ese momento se quema. El 25 de junio, en concreto, esta hoguera a la 1 estaba programada que se quemase, ¿no? Entonces, el título de esta hoguera era La vanidad. Y uno, bueno, puede pensar, ¿y tiene que ver todo esto? Pues bueno, vamos a ver si le sacamos alguna idea interrelacionada. La interpretación artística, pues bueno, se basaba en el Art Deco de los años 20, la composición era un gran telón con personajes teatrales en movimiento, la lectura simbólica, pues en el fondo habla del narcisismo digital, la obsesión por la imagen, el espectáculo, todo lo que mueve el mundo pues a través de los selfies, redes sociales. Es algo que estamos muy acostumbrados, estamos en una sociedad donde esto es el día a día. Detrás de esto hay grandes negocios. Fijaros, estos negocios han tocado algo, ¿no? Algo muy sensible que tenemos las personas, ¿no? Y por eso, una vez han sabido gestionarlo, pues lógicamente se llega a esa gran escala de los negocios. También en la hoguera pues se aparecen corazones en las manos, es decir, las emociones mostradas hacia afuera, quizá no sentidas profundamente, pero a veces se busca el aplauso, el like, el ganar dinero, el que me compren, el que me voten. Nos vamos al concepto de economía. Economía se basa en una asignación que decimos que tiene que ser lo más racional posible o científica entre unos recursos del planeta que son limitados y unas necesidades humanas que son ilimitadas. Pero bueno, los recursos con los que cuenta el planeta son limitados, pero también es verdad que los humanos, a través de las empresas y de las organizaciones, generamos recursos. Entonces, la economía trata de asignar de la manera más eficiente pues, estos recursos escasos y recursos generados a unas necesidades humanas que son ilimitadas. Entramos en otro concepto, la racionalidad. No sé si la respuesta que nos daríamos a la misma pregunta, según la intentemos analizar desde una perspectiva racional y emocional, es diferente. ¿Cuánto necesito para vivir? Si yo lo pienso eso racionalmente, es posible que yo tenga una respuesta diferente a la misma pregunta, ¿cuánto necesito para vivir? Si me lo pregunto desde una perspectiva más emocional o más afectiva. Hay otras preguntas que también son interesantes del ser humano. ¿Quién soy y quién deseo ser? Entramos en la parte económica. El valor. Realmente todo lo que antecede las decisiones de compra e incluso de venta es una valoración previa que hacemos entre lo que recibimos y lo que damos.
Si lo mirásemos esto desde la perspectiva racional, pues bueno, matemáticamente algo tendrá un valor para nosotros cuando lo que recibimos es superior a lo que damos o al menos es igual. Eso facilitaría una decisión, ¿no?, de compra o de interacción, porque esto se puede llevar a muchos otros planos, no solamente al plano puramente económico. Puede llevarse a un plano pues también de las relaciones, al, al plano pues de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que consumimos, lo que no, pero más allá lo que disfrutamos, el ocio, toda nuestra vida, ¿no?, incluso social. Claro, si esto fuera completamente racional, esta operación sería matemática. Se basaría en la matemática digital, ceros o unos, la matemática clásica, ¿no? Si lo de arriba me da algo más, ¿no?, si lo de arriba me da, pues, o esta ecuación, este valor me da 1,2, pues como es superior a 1, en principio, pues me interesa, ¿no? Y si es 1,4, pues mejor que si fuera 1,2. El problema, la parte afectiva. ¿Cómo medimos lo afectivo? Este es el gran reto. ¿Y por qué esto es un reto? Pues porque quizá aquí no se vea tanto, pero en esta diapositiva sí que se ve. Porque resulta que para que una relación de intercambio entre yo y tú se dé, resulta que las dos fórmulas de valor tienen que ser mayor o igual que 1. Tampoco la matemática tradicional nos da una solución a esto. Desde una perspectiva racional, este modelo no funcionaría. Porque en teoría, para que uno gane, el otro tendría que perder, ¿no?, por pura matemática. Y sin embargo, las relaciones continuas que tenemos entre los seres humanos es que siempre que aceptamos algo, sentimos que salimos ganando, ¿no? O por lo menos que, al menos si no salimos ganando, pues se compensa lo que hemos dado con respecto a lo que hemos recibido. Aquí es donde ya hay un guiño a lo que es la computación cuántica. Lógicamente, en ceros y unos esto es súper complicado de responder. Sin embargo, cuando hay superposición de estados, sí que puede darse que las dos cosas sucedan a la vez. Entonces, claro, ¿qué estamos encontrando con lo cuántico? Una solución a la forma de funcionar que tenemos los humanos basada en la afectividad. He empezado hablando de esa parte racional en la que se basa la economía. La economía, la mayoría de los supuestos económicos en los que nos basamos, e incluso de gestión de empresas, se basan en una racionalidad. Es decir, solamente buscamos una función de utilidad y la maximizamos como si fuéramos perfectos racionales. Por eso a veces quizá yo creo que no acabamos de entender ni de resolver los grandes problemas económicos que tiene el planeta, ni a veces los grandes problemas que pueden tener las organizaciones. Porque la medición de la parte afectiva todavía no la tenemos resuelta. Quizá lo cuántico nos esté dando algunas ideas, ¿no? Vuelvo a lo que ha dicho Gerardo, no, esto es una exploración, estamos todavía en ciernes, o sea, estamos asomándonos un poco a lo desconocido para ver cómo resolvemos los problemas que sí que son conocidos. A la vista está cualquier periódico que uno abra, cualquier empresa que consulte, hablas con cualquier directivo de empresa y bueno, son miles y miles de problemas. Estamos gestionando toneladas y millones de problemas constantemente. ¿Tenemos las herramientas adecuadas para resolverlos? Parece que no, porque al día siguiente te puedes ir a la cama pensando que has resuelto unas cuantas cosas, al día siguiente pues tienes las acumuladas del día anterior más otras que te van aflorando, ¿no? La persona organiza, genera y reparte recursos. Tenemos mucho de pensamiento estratégico. Al final, a nivel individual, las personas estamos buscando, a nivel estratégico, pues, qué llegar a ser, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ser? Y a la vez hay una parte afectiva que
que modula, modifica a veces, que cambia esa racionalidad. Por eso se puede vender humo por internet, embotellado, se pueden vender afectos, se pueden vender una gran cantidad de cosas intangibles que a veces para lo que para unos es escándalo, para otros es su vida. Y es lo que entienden que eso es una maravilla, que eso es lo que les da aire. Una organización, pues, es llevar lo mismo que a nivel individual, pero con más personas y utilizando tecnologías más sofisticadas. Hay una actividad productiva, hay una actividad de distribución, organiza, genera, reparte. ¿Qué es lo que conlleva la parte de organización? Pues tratar con personas. ¿Y esas personas qué es lo que tienen? Pues un cerebro y un corazón. ¿Cómo se aprovecha su talento de esas personas? Seguimos en unos modelos de gestión donde se desaprovecha las capacidades de las personas. Posiblemente las tecnologías tampoco las estamos aprovechando al máximo, porque muchas de esas tecnologías dependen de esas personas que trabajan con nosotros y que no están dando su máximo potencial. La gestión tradicional se ha basado en una planificación rígida. ¿Por qué surgió la planificación tradicional? Porque hace unas cuantas décadas la empresa aprendió mucho del mundo de conflicto competitivo y yo diría que incluso del militar, ¿no? Donde prácticamente los principios jerárquicos, los principios de organización se validaron porque ante conflictos eso funcionaba, ¿no? Claro, si esto lo extrapolamos a un mundo competitivo y es que o vivo mi empresa o vive la otra empresa, pues podríamos seguir pensando en que una planificación estricta, un liderazgo jerárquico, eso sería la mejor solución. Pero claro, ahí ¿dónde reside el talento? ¿Se aprovecha ahí el talento? ¿Dónde está prácticamente el poder de decisión? Lógicamente está en la cúpula, ¿no? En muy pocos. ¿Qué ocurre con la gestión cuántica? La gestión cuántica nos dice que en lugar de predicción de datos pasados para ver qué va a suceder, creemos escenarios. Un escenario como el que hemos visto. Al final, el mundo, el musical, ese que representaba la hoguera, pues no es más que un escenario. Un escenario donde puede haber muchas representaciones, muchas interpretaciones. Aquí podemos hablar de una planificación flexible porque las cosas cambian. El liderazgo pasa de ser jerárquico a ser distribuido, participativo. Últimamente cada vez se están estudiando más y estoy conociendo más científicos que de tema empresarial que se están centrando en lo que es el mundo de las cooperativas o empresas que tienen microunidades de negocio que interactúan entre ellas dentro de una organización. Y son organizaciones que realmente están siendo altamente eficientes. De hecho, pues bueno, si nos vamos a los orígenes y las cosas que hemos oído hablar de muchas de las tecnológicas, pues siempre se ha facilitado la creatividad en cualquier nivel, no se ha estado buscando todo el conocimiento y las ideas y lo que hay que hacer en la cúpula de la organización. Siempre se ha valorado todo el talento de todas las personas y se le han generado espacios para crear y co-crear. Claro, no es lo mismo un análisis predictivo de datos en el que miramos qué es lo que ha pasado en el pasado o recopilamos datos. Ahora sabéis que está muy de moda, estamos hablando de la ciencia de datos. Este fin de semana estuve con un científico de datos, un físico, que después de la física, pues decidió meterse en temas de datos. Y es muy bueno, realmente los que tienen esa base, los que son muy buenos en física y matemáticas, pero al final, ¿qué se hace? Pues básicamente es coger una gran cantidad de datos que hay ahí que puedan estar dentro de bases de datos de la propia empresa o de otras de fuera o simplemente pues de lo que publican pues por naciones, datos económicos que se publican por ministerios
y generan modelos para ver capacidades predictivas. Es decir, pues si hablas de análisis de riesgos, pues por ejemplo, de un seguro, pues lo que tratas es de minimizar el riesgo, es decir, que si una persona concreta va a contratar un seguro, pues es que tenga la mayor parte de datos de esa persona, de su contexto y todo, para que a ser posible, pues que no tenga ningún siniestro, ¿no? Por decir algo, en banca sucede igual. Si nos vamos a gestión de riesgos ya en parte de inversiones, pues en el fondo lo mismo, estás buscando datos pasados para ver si las acciones que puedan tomar esas organizaciones, pues tienen el mínimo riesgo. ¿Para quién? Pues para los inversores. Estamos basando en datos, claro. No estamos buscando todavía, que eso sí que nos abre un panorama nuevo, los significados, yo diría, socio-psicoeconómicos. Estamos mirando todos los datos desde una perspectiva puramente racional. No estamos viendo desde una perspectiva afectiva y social. Y de hecho, lo que cambia y lo que hace que muchas veces las cotizaciones de las organizaciones y los riesgos por la parte negativa sucedan, precisamente es por aspectos psicosociales y no puramente económicos ni racionales. Eso lo podrá recoger también esta tecnología cuántica. Es decir, aquí se está buscando, no, esto no significa olvidarse de lo racional, significa incorporar la parte emocional y afectiva. De alguna manera lo cuántico desenmascara esa realidad, ¿no? Al final, lo racional es como una máscara con la que hemos funcionado y seguimos funcionando y no va mal. Hemos conseguido pues que el planeta multiplique los recursos, que pueda seguir habiendo pues oportunidades para muchas personas, pero no ha resuelto muchos de los problemas de fondo que tenemos las personas, ¿no? Por ejemplo, ya la distribución física de alimentos todavía no se ha conseguido. Si nos vamos, había puesto antes la Agenda 2030, hay una grandísima cantidad, hay 17 aspectos que la ONU considera que no están resueltos. 17 que se multiplican por 169 objetivos concretos, ¿no? O sea, no objetivos, sino indicadores, perdón. Y bueno, y eso, no sé, pues supongo que ya estarán preparando la Agenda 2040 o la 2050 o la que sea. Supongo que a esos 17, pues igual salen muchos más. ¿Qué ocurre? Claro, que quizá con el modelo con el que estamos trabajando no es el adecuado para resolver los problemas de fondo. Yo diría que la clave de todo esto está en la superposición, ¿no? La clave yo creo que nos la da lo cuántico al ser posible el 0,1, que posiblemente, si nos vamos al concepto de valor que antes he explicado, a lo mejor sí que explica que ese intercambio pueda ser adecuado para los dos, ¿no? Para el tú y para el yo. Y si viéramos una lectura de Vanity desde la gestión cuántica, antes hablamos de una perspectiva simbólica y de una perspectiva más artística. La obra permite una lectura cuántica del comportamiento socio-psicoeconómico. Superposición, los personajes están en múltiples roles a la vez. Al final, todos somos actores, espectadores, somos parte del producto social en el que interactuamos. Y ahí están los negocios, y ahí está la relación con los empleados, y ahí está la relación dentro de la empresa y fuera de la empresa. El observador influye, todo cambia dependiendo de cómo se mire y se muestre. Lógicamente, es muy difícil entrar en lo que hay detrás de la máscara. El entrelazamiento, la identidad de cada figura está entrelazada con el juicio social externo. Hay muchas maneras de mirar la misma realidad. Esa misma realidad que os he puesto, pues hay quien la puede ver desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de aprender, desde una perspectiva... ¿Sabéis que nuestra forma de mirar el mundo nos ayuda? O sea, si nosotros, cualquier
cosa que se nos presenta, cualquier aprendizaje, cualquier texto, vamos con una actitud de aprender y de verla en un sentido, eso nos condiciona cómo vamos a percibir eso. Incerteza, no hay una realidad única. Todo es apariencia, es mutable. La idea de la fugacidad, del cambio, algo que también, cuando nosotros hacemos un modelo predictivo, esto también es otra cosa de los que me han comentado gente que se dedica a análisis de riesgos, los científicos de datos, ¿no? Que usan IA, más estadística, más datos, o sea, que trabajan. Que claro, ellos a veces están muy contentos con los modelos que hacen predictivos para, pues para determinadas situaciones, personas, organizaciones y tal, pero todo está vivo, está cambiando constantemente. Y cualquier noticia, cualquier cambio político, social, económico, cualquier cosa, les cambia completamente el modelo. Entonces, claro, ahí hay un problema, ¿no? Que hay que saber también manejar al máximo, ¿no? Entonces, bueno, yo para ir terminando ya, de lo digital a lo cuántico. El mundo digital, yo diría que intenta entendernos. Hay una serie de algoritmos basados en nuestra forma de actuar, en los registros, en nuestras huellas, lo que dejamos, y con esos datos, pues trata de predecir, ¿no? Y lógicamente ayuda a crear. Pero el mundo cuántico, cuando esto sea una realidad, nos va a entender, entenderá la superposición de estados, con lo cual, por eso se hablará de co-creación. ¿Cómo funcionarán las organizaciones cuando la gestión de personas y negocios pues, no se base en un algoritmo que simplemente trate de predecir, sino que también nos conozca realmente, ¿no? Que al final, pues en el fondo, esos estados superpuestos que tenemos las personas es los momentos difíciles a la hora de decidir, que son muchos muchas veces, cuando las cosas las vemos de un color y de otro, vemos los pros y los contras, y es ahí donde realmente estamos con esos estados superpuestos que de momento siguen siendo muchas veces un enigma hasta para nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, imaginaros a la hora de gestionar organizaciones y gestionar personas. Y bueno, pues no sé si he dejado más preguntas que respuestas. Yo realmente la idea que tenía era simplemente fomentar un poco la reflexión sobre cómo lo cuántico puede suponer un cambio en nuestra forma también de gestionar a las personas y en el fondo a las organizaciones, que no son más que conjuntos de personas unidas pues por un objetivo a veces común. Y bueno, pues nada, muchas gracias y con esto pues ya dejo paso a si preguntas o bueno, me pongo en manos de Mila, que es la que coordina todo el, todo el proceso. Antonio, muchísimas